VTR presenta. Este es un programa de VTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. ¿Cómo están? Bienvenidos a Panorama 15. Usted sabe que parte de los pilotos que se están llevando a cabo dentro de la Corfo tiene directa relación con las expectativas que se tienen desde el mundo de la descentralización. Corfo está implementando un trabajo en torno a encontrar en las regiones una forma de integrar a Corfo con otros organismos como Cercotec y Cernatur y así tomar definiciones que sean dentro de la región, transferir poder y transferir recursos, al menos así está planteado. Para hablar sobre este tema, sobre cómo ha avanzado el piloto, sobre cuáles son los desafíos, hoy día nuestra entrevista es a Eduardo Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, así que quédense con nosotros, aquí comenzamos Panorama 15. 15 cupos para Maulino serán destinados para conformar el gabinete regional que constituirá el INJUF. Ellos tendrán directa relación con las autoridades locales y nacionales y serán elegidos a través de la web. ¿Cómo se puede postular y cuál será su tarea? Tamara Belmar nos reporta. Desde hace ya varios años los jóvenes piden un espacio en la política chilena. Es esta petición que desde el Instituto Nacional de la Juventud recogieron y con el objetivo de que este sector sea escuchado, pondrán a disposición el primer gabinete juvenil. En él participarán quienes tengan entre 15 a 29 años y para inscribirse deben crear un perfil en el sitio web www.gabinetejuvenil.cl donde darán a conocer sus ideas para que así otros jóvenes vía internet puedan elegir a 15 de ellos. Y en cada sesión se van a abordar diferentes temas, con las opiniones de ellos se va a crear un documento que pueda ser incidente en los planes y programas del Instituto Nacional de la Juventud en los diferentes temas. Cabe señalar que este gabinete será paritario y además las comunas que tengan menos de 20.000 habitantes también estarán representadas. Nosotros como jóvenes tenemos mucho que decir, de hecho dentro de los grandes cambios sociales, los estudiantes y los jóvenes hemos dado grandes giros y un punto de inflexiones dentro de las políticas institucionales. Aquí pueden confluir diversas visiones, diversas ideologías en torno a un mismo objetivo, que es precisamente aportar al desarrollo regional en base a la participación de los jóvenes. En tanto, desde la Seremía de Desarrollo Social valoraron la instancia, ya que ayuda a la construcción de identidad regional y agenda de políticas públicas. La importancia de que los jóvenes participen es fundamental porque de ellos depende el futuro de la política en nuestro país. Para formar parte del gabinete juvenil debes inscribirte antes del 31 de julio y para votar y elegir a quien más te represente puedes hacerlo hasta el próximo 14 de agosto. Marinos mercantes acusan que se perderán más de 1.000 puestos de trabajo por una normativa que prohíbe que los jefes de máquina realicen turnos de guardia. Dicen que hay una campaña del terror en desarrollo. Marcelo Vera nos cuenta en este informe. La principal vía de comunicación para las regiones del sur de Chile es la marítima. Según cifras de Armasur, el gremio que reúne la mayor parte de las empresas de marina mercante de cabotaje, anualmente desplazan más de 7 millones de pasajeros, 6 millones de toneladas de carga y realizan 200.000 regaladas en los distintos puertos del sur austral. Solo en esta zona existen 183 naves registradas contra 40 en el resto del país. A pesar de estas auspiciosas cifras, el gremio se encuentra en alerta por un dictamen de la Dirección del Trabajo que ratifica el descanso obligatorio de 8 horas para los tripulantes de las naves. Y lo otro es que el capitán, como jefe de autoridad máxima de la nave, desarrolla labores, establece el código de labores continuas, ¿ya? Es decir, él tiene responsabilidad sobre el barco por la función que tiene durante las 24 horas del día y por ende no está obligado o está liberado, así como establece el código, está liberado de realizar turnos de guardia. Y la misma norma se aplica a los jefes de las salas de máquinas, que tampoco estarían obligados a cumplir guardias de mar o de puerto. Esta situación exigiría a las empresas contratar más oficiales por embarcación, medida que fue bien recibida por las organizaciones de tripulantes. Y los capitanes y jefes de máquina no le estaban respetando sus 8 horas de descanso, sin ninguna hora de descanso. Hay capitanes que a veces están las 24 horas en el puente.
Sin embargo, desde Armasur afirman que la medida es impracticable, porque el tamaño de sus naves les impediría contratar mayor rotación, obligándolos a dejar sus embarcaciones en los puertos, lo que implicaría la cesantía de esos tripulantes. Significan 1.400 puestos de trabajo menos, entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Es que ellos nunca estaban dispuestos a cumplir esta norma y adecuar su procedimiento a cumplir una norma que es chilena, que es conocida por todas. No tiene sustento de que 1.400 personas se vayan a la calle, porque la demanda se mantiene. Es decir, el transporte marítimo y el cabotaje en Chile va creciendo. Desde Armasur explicaron que no se referirán públicamente al tema, pero que están dispuestos a pelear en tribunales cada multa que se les aplique. Mientras tanto, desde el Ministerio del Trabajo esperan convocar una mesa que incluya a todas las partes involucradas en la disputa. Marcelo Vera, Panorama 15. La Gólgota de Mantilla es un punto turístico religioso de Tarapacá donde cada fin de semana se puede apreciar de forma gratuita representaciones sobre la Pasión de Cristo. Arturo Arévalo nos cuenta, pues visitó la zona y esta es su nota. Es el santuario ecuménico El Gólgota del Reencuentro, ubicado a 109 kilómetros al sureste de Iquique, en la localidad de Matilla. Un espacio destinado a mostrar algunas escenas de la vida de Cristo con personajes elaborados en tamaño real por el empresario Aldo Rojas, quien ha preferido guardar su imagen en el anonimato desde el inicio hace 23 años. La idea de Gólgota es llegar a la gente, ¿entendí? Llegar a los que lo hemos alejado un poco del Señor, que tengan acá en el Gólgota un reencuentro con el Señor. Esa es la idea. Yo mismo la trabajo, cuando trabajo en las imágenes, la trabajo en Iquique. Y cuando trabajo en la escenografía, la hago acá en Matilla. El Calvario, el nacimiento de Jesucristo, el Santo Sepulcro, el Vía Crucis, la oración en el Huerto de los Olivos, las bodas de Caná, la última cena, además de la imagen del Cristo peregrino y un mensaje sobre la violencia a la mujer. Todos los ambientes caracterizados con efectos de sonido y luces que entregan al visitante una realidad próxima como si formara parte de la escena. Más de 25.000 constancias permanecen escritas de cada una de las personas que llegaron al Gólgota a su paso por Matilla, camino a Pica, y que decidieron hacer un alto en su corto viaje. Estoy contenta de haber venido porque hacían como 10 años que no venía y ahora encontré tan lindo. Nosotros venimos de Parral, de Linares, a conocer estos lugares preciosos de Chile, así que una muy linda hora y ojalá que los chilenos la podamos cuidar y mantener. Muy bonito. Está muy bonito y siempre vengo, así que me gusta. Creo mucho en Jesús. Cada fin de semana llegan hasta 1.000 personas al Gólgota del Reencuentro, un recinto de meditación en medio del desierto, abierto todos los sábados, domingos y feriados de 16 a 21 horas todo el año, con entrada liberada. En Iquique, Arturo Arévalo, Panorama 15. Una escultura en hormigón armado de 3 metros de altura y 10 de extensión, realizada por el Premio Nacional de Arte Federico Asler, simboliza la ubicación exacta del centro geográfico de Chile continental. Este hito terrestre señala el punto medio de Chile continental e insular, algo así como el ombligo de nuestro territorio. La obra, que se llama Hito Geográfico del Centro de Chile, está ubicada a un costado de la carretera en el tramo Tres Pinos Coronel en la ruta 160, en el sector de Playa Blanca de Coronel. Esta escultura, creada por el artista Federico Asler, como les comentábamos, fue inaugurada hace pocos días por el ministro de Cultura Ernesto Tone, y el escultor fue invitado a realizar este proyecto tras recibir el premio Camilo Mori, otorgado por la Comisión Nemesio Antunes, con el fin de generar obras de arte en espacios públicos de trascendencia para la ciudadanía. Es así como esta comisión, Nemesio Antunes, ya ha posibilitado la incorporación de 187 obras artísticas en todo Chile. Vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más Panorama 15. Quédese con nosotros. Estamos otra vez aquí en Panorama 15 acompañados de Eduardo Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, para hablar sobre distintos temas que nos interesan a nosotros, los fanáticos de las regiones. Entre ellos, cómo se están estimulando ciertos sectores productivos. Ya vimos el tema del piloto que está desarrollando Corfo en conjunto con Cercotec y con Cernatur,
que es un caso muy particular de desarrollo territorial, estimulando un poco la nueva forma administrativa que podría tener el Estado en el futuro. Así que hoy día queremos darle foco al otro lado, que son las líneas estratégicas. Eduardo, muchas gracias por estar en Panorama 15. Gracias, Paloma, por la invitación. Cuéntenos un poco en qué van y cuáles son los focos de en el fondo, de esta fuerza que le están poniendo a ciertas líneas estratégicas de desarrollo, cuál es la mirada que se está teniendo, etcétera. Bueno, la Corfo hoy día está impulsando, tanto a nivel nacional como mesorregional, agrupaciones de regiones, y dentro de la propia región, de cada región, la necesidad de mirar en forma un poquito más estratégica el desarrollo productivo de los territorios y plantearse metas, objetivos que tengan que ver con aprovechar oportunidades de crecimiento rápido, pero que al mismo tiempo impliquen una cierta diversificación de la estructura productiva en el sentido de mayor sofisticación y también contratación de capital humano de mayor nivel, de mayor calidad, porque lo que nosotros tenemos que hacer es irnos anticipando como país para ir creando en el territorio, en los territorios, espacios de desarrollo dinámico, innovador, que generen una demanda por capital humano de mayor nivel, de tal manera que toda la inversión que haga Chile en capital humano, en igualdad de oportunidades en el tema educacional, no se genere frustración al final, que haya, ¿no es cierto?, las posibilidades de empleo en los territorios. Y aquí el tema clave es que se genere la capacidad de atraer talento a los territorios y de retener talento. Uno de los grandes reclamos de las regiones es que Chile tiene una concentración de capital intelectual, no solo capital físico, tremendo en la región metropolitana o en las capitales regionales, pero fundamentalmente la región metropolitana. Entonces, nuestra estrategia de generar desarrollo productivo con mirada estratégica en los territorios tiene que ver con un objetivo último, que es poder generar esta inflexión a una economía un poquito más basada en tecnología, en innovación, en capital humano avanzado, que nos permita atraer talento, retener talento. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es un proceso que además en sí mismo es muy importante. Es un proceso participativo desde los territorios hacia arriba, en que se genera un espacio en que participan el Estado, distintos actores del Estado, participan los académicos, participan empresas, grandes, pequeñas, medianas, proveedoras, suministradores, y también participa la sociedad civil, distintos actores, ONG, etcétera. Esta participación se ha generado en el diseño de la estrategia de la mesorregión. Lo que pasa es que hemos hablado de muchos conceptos que tal vez la gente no conoce bien. Por ejemplo, que estamos tratando de definir vocaciones productivas por un territorio que va mucho más allá que los límites regionales, sino que tratar de reaglutinar a los territorios de acuerdo a sus vocaciones productivas más comunes, ¿verdad? Claro. Y sobre esa vocación o sobre ese modelo de desarrollo mesorregional, entonces la discusión se hace en todos estos niveles. A ver, ¿de qué forma han participado? ¿Cómo se ha hecho? Te voy a dar un ejemplo. Tomemos acuicultura. Ajá. Acuicultura, hay un desarrollo acuícola que nos interesa como país, en todo el país. Nos interesa que haya acuicultura en Arica, en Iquique, en Antofagasta y también en Magallanes. Y hay ciertos ámbitos de trabajo de estos espacios público-privado, de sociedad civil, en que es necesario abordar temas que solo se pueden resolver a nivel nacional, temas que pueden tener que ver con aspectos regulatorios o con líneas de investigación. De la crisis del virus ISA, por supuesto, que el tema regulatorio termina siendo relevante. Es relevante. Entonces, en el caso acuícola, hay una mesa que llama y convoca y participan actores de nivel nacional que vienen de las regiones, pero algunos están en Santiago, vienen de todos lados y vienen de los programas que están a nivel mesorregional y a nivel regional. Entonces, ¿cuáles son las siguientes bajadas? La siguiente bajada es que hay programas mesorregionales. Cuando hablamos del clúster del salmón, que es otro programa estratégico, entonces ahí incorporamos desde la Araucanía hasta Magallanes. Hasta Magallanes. Hoy día hay una producción importante en Magallanes.
Entonces eso es un mesorregional que tiene la misma gobernanza, pero con actores que tienen más que ver con el entorno mesorregional. Entonces ahí participan los distintos actores. Y después tenemos programas acuícolas que son regionales. Por ejemplo, el tema de choritos. Hay una mesa, por lo tanto un programa estratégico en la región de los lagos, donde está el 90% o más de la producción de chorito, que ocurre en el contexto regional. Entonces, lo interesante es que se producen en cada nivel capas que se vinculan en aquellos aspectos que requieren coordinación, pero que tienen especificidad en todos aquellos temas en que lo óptimo es hacerlo lo más cerca posible del territorio. Entonces, estamos armando en todo Chile un esquema de desarrollo productivo que le permite a los territorios ver sus vocaciones productivas y organizarse y crear capital social en torno a una visión de desarrollo futuro y comprometer al Estado y a distintos actores a tomar acciones coherentes. ¿Por qué? Porque se establecen estudios de oportunidades, de brecha y hojas de ruta. Y las hojas de ruta al final son negociadas en distintas instancias con el gobierno regional, con lo sectorial, y finalmente se concuerda un programa de avance. Y la gracia, y distinto a lo que se hizo en el tema de clúster del año 2007, que el tema de clúster del año 2007 era de arriba hacia abajo, se contrató una consultora internacional, el Boston Consulting Group. Y eso ya es muy antiguo para la época en la que estamos, ¿no? Pero no importa, pero hay una lección. El grupo de iluminados que nos juntamos ahí, éramos un grupo de iluminados, podríamos haber tenido la razón, pero ¿en qué medida eso fue comprado por la sociedad chilena a lo largo de todo el territorio? ¿Cuánto le involucra en el fondo? ¿Cuánto le involucra? No fue, y tal es así que vino el gobierno de Piñera y se olvidó de la política de clúster y lo archivó. En cambio, lo que estamos haciendo ahora es un esquema que crea capital social. Y densidad para las decisiones que se toman. Y una densidad de participación y de comprar de verdad lo que se está planteando, porque ellos son protagonistas de ese proceso. Claro, no se puede desechar esa política después con tanta facilidad. Entonces, démosle mucha importancia al proceso en sí mismo. No solo, obviamente, así planteamos cosas espectaculares, sino que al proceso de construir capital social. Sabemos que el capital social en Chile es muy bajo. Sí, claro. Y lo es una bajo de las grandes tareas. En todas las regiones. Y a porque nivel además, central, si no, se vuelven insostenibles otras grandes definiciones. Una pregunta en particular, toda esta política estratégica, ¿a qué tipo de empresas está apuntando? ¿A las grandes, a las medianas, a las pequeñas, a todas? A todas. ¿En qué porcentajes? ¿Sabes lo que pasa? Depende. Cuando hablamos del tema de la minería, por ejemplo... Es que hablemos de la acuicultura, porque ahí hay tanta polémica. No, pero hablemos de la minería. Cuando tú me vas a decir, pero después hablamos de la acuicultura. No hay problema, Okay. pero si tú me hablas de la minería en el norte, tú me vas a decir, solo Codelco y qué sé yo, Coyahuasi y otras empresas grandes. Por supuesto, si esas empresas no participan, ¿qué posibilidades vamos a tener de desarrollar proveedores chilenos que le puedan ofrecer servicios tecnológicos, servicios con capital humano sofisticado a las empresas mineras? Las necesitamos como protagonistas del proceso. Pero hay una colmena aparte alrededor de todos ellos. Eso, el tema de los proveedores. Tenemos entonces ahí un programa nacional de minería virtuosa, pero al mismo tiempo tenemos un programa regional en Antofagasta de desarrollo con proveedores para la minería. Y hay un vínculo en la estructuración de las hojas de ruta, en la identificación de los problemas, de las alianzas entre el programa nacional y el programa regional. Entonces ahí en el programa regional es la AIA, que son 90% empresas pymes las que participan, muy poquitas empresas más grandes. Entonces efectivamente nos necesitamos a todos y necesitamos que las empresas grandes adquieran una nueva visión de crear valor compartido, de desarrollar, ¿no es cierto?, invitar a los proveedores a innovar con ellos. Hacia allá va mi siguiente pregunta, sí, que tiene que ver con... Usted sabe perfectamente que los grandes desafíos del gobierno y de Chile en general, de este y los próximos gobiernos probablemente van a ser los problemas de equidad. Las políticas que se están desarrollando estratégicas, ¿de qué forma están colaborando a que, por ejemplo, ciertos actores más pequeños y atomizados, que son muy dependientes de los grandes y que tienen generalmente unas relaciones no tan
no tan justas, ¿verdad? De repente depende de la industria y depende del tamaño de la empresa. Las relaciones entre los proveedores de las grandes empresas no necesariamente están muy bien reguladas o protegidas, o no necesariamente los instrumentos del Estado están en función de que esas empresas más chicas crezcan, ¿verdad? Y se desarrollen en otras líneas. Entonces, ¿de qué forma esta mirada estratégica y esta cuestión de abajo hacia arriba, que lo atraviesa todo, promueve la equidad o la mejor distribución entre las empresas que hoy día componen? Paloma, tú dices es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y se juntan y se produce algo positivo. Mira, esto tiene mucho que ver con la equidad, porque en primer lugar lo que estamos planteando es que esta estrategia de desarrollo productivo lo que busca fundamentalmente es avanzar a partir de los recursos naturales, en muchos casos, a la creación de valor con mayor sofisticación, con mayor innovación, con mayor tecnología. Que nos urge, ¿verdad? Es que este país sigue siendo un país muy dependiente de los recursos naturales, y en ese sentido es una economía vulnerable al ciclo que tienen los commodities a nivel internacional. Entonces, nosotros, sin renegar de los recursos naturales, que en realidad creemos que nos han ayudado como país, lo que queremos pasar es a una fase donde estos se transforman, al igual que ocurrió en Canadá, en Australia, en Finlandia, en un factor que permite diversificar y sofisticar la economía. En la medida que eso ocurre, lo que se genera es una demanda por capital humano. Y si uno como país invierte en capital humano, y estos programas están identificando las brechas de capital humano, están dando señales de por dónde tiene que ir la inversión en capital humano, si nosotros hacemos eso, entramos en una dinámica que les ha ocurrido a los países europeos y a algunos países como Canadá, como Australia, y es que se empieza a generar una mayor retribución hacia el trabajo en el a fondo, través por la vía del capital humano. Y lo que ha ocurrido en muchos países desarrollados es que cambia la distribución funcional de los ingresos, en la medida que uno evoluciona en ese sentido, y el trabajo empieza a obtener una mucho mayor participación que el capital físico, el capital monetario, y eso en sí mismo es un factor que, unido a la inversión en educación, igualdad de oportunidades en educación, nos permite ir cambiando paulatinamente. No es un proceso de la noche a la mañana. La equidad, la distribución del ingreso, haciendo el país con una mejor distribución del ingreso. Por otro lado, específicamente, nosotros tenemos los programas hoy día estructurados de tal manera que el apoyo que estamos dando a las empresas grandes está condicionado, como nunca antes, a incorporar empresas medianas y pequeñas en la cadena de valor. Entonces miramos cadenas de valor y generar incluso contenido local. ¿Se resguarda el tipo de contratos que hay entre los grandes y los chicos también? O sea, en el fondo, un requisito es que los incorpore. Se generan relaciones de más largo plazo. Por ejemplo, en el programa de desarrollos de la minería, de proveedores para la minería, uno de los temas fundamentales que introdujo los programas de Corfo es que las compañías que participaron de este programa y que están participando cambiaron las reglas del juego en varios sentidos. En primer lugar, la propiedad intelectual. ¿De quién es la propiedad intelectual de la innovación que se genera? Del proveedor. Eso es un cambio dramático. ¿Por qué? El autor, porque cambió ya. Esto no es una consultoría que yo le hice y que toda la propiedad intelectual es de la empresa minera, sino que se genera un conocimiento, una innovación que pasa a ser parte del capital intangible de esa pequeña y mediana empresa, y después puede ir a otros sectores o a otras empresas y la empresa vender. Se producen patentes que se pueden vender al mundo. O incluso conocimiento que es propio y que queda guardado como un conocimiento de la compañía, y así se reconoce en la relación contractual, pero que les permite hacer negocio y quedan en libertad de hacer negocio con cualquier otro actor. Ese solo cambio ya es un cambio dramático en lo que eran las relaciones tradicionales con que se contrataba servicios tecnológicos, en que todas las innovaciones el que contrataba decía son nuestras. De todas maneras, de todas maneras. Eduardo, se nos acabó el tiempo, siempre se nos acaba, pero ya ha venido 3 veces a Panorama 15, le tendremos una cuarta hablando de otros comprometido con las regiones. Pues. Eso esperamos, pues lo vamos a cobrar en todos los casos. Estamos en eso. Hasta aquí llegamos con esta entrevista, siempre mirando un poco más adentro de cuáles son las oportunidades que tienen las regiones para crecer y desarrollarse con sus propios motores.
es una de las grandes tareas de los próximos años, ya que mientras no se descentralice el Estado, lo que queda es poner motores regionales. Nos vemos muy pronto otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de VTR.